Bien, muy buenos días. Es un honor, es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes estas experiencias que para mí en particular son gratamente fortificantes para la elección en cuanto a nuestro hospital, poder tener elementos de diagnóstico quienes somos cirujanos. La expresión de NM23 y P53 en paraganglioma del cuerpo carotidio mediante la microscopía confocal. Presenta un servidor y como autores y coautores está el doctor en Ciencias, nivel 1, Dolores Javier Sánchez González, teniente coronel médico cirujano, Moisés Albino Pacheco, mayores médicos cirujanos Alejandra Paola Castañeda, María Isabel Salinas y la química clínica Claudia María Martínez. Antecedentes científicos. Paragangliomas. Constituyen un 60 al 70% los del cuerpo carotidios, las paragangliomas de cabeza y cuello. Son malignos en un 6 a un 12% de los casos. Es más en mujeres, como ustedes lo verán en nuestra serie, y son unilaterales en su mayoría, 26% bilaterales. Cuadro clínico: paciente con una masa pulsátil, evolutiva. En este caso, en su lado derecho de la pantalla, ven ustedes del lado derecho, y del lado izquierdo ven ustedes una paciente con una tumoración del lado izquierdo. Imágenes engañosas porque estos dos pacientes tenían paragangliomas bilaterales. Inclusive, en el caso de la mujer, tenía un tercer paraganglioma a nivel del cuerpo yugular. Bien, en el diagnóstico nosotros utilizamos la tomografía axial computarizada. Vean ustedes en esta imagen, prácticamente se ve con toda propiedad la masa. Y vean ustedes en el lado izquierdo la carótida primitiva, cómo abre la carótida interna, la carótida externa, se forma una especie de lira, que es el signo clásico para poder identificar esta tumoración. En esta disección podemos ver en su lado derecho de su pantalla cómo tenemos la tumoración y en el lado izquierdo ya la tenemos resecada. Carótida interna, carótida externa, y ahí está nuestra imagen macroscópica. Este microscopio confocal usa un láser 2 o 3 como fuentes de luz. Pueden observar tejidos intactos y secciones gruesas. Tiene mayor resolución, especialmente en muestras con fluorescencia, y permite hacer reconstrucciones tridimensionales más precisas. El láser. Vean ustedes cómo proyecta el láser, llega hasta un espejo dicroico, va al objetivo, es el espécimen en el plano focal, regresa a un plano de imagen y se va a un fotomultiplicador. ¿Qué importancia es este microscopio? En la parte inferior, como ustedes pueden ver, normalmente está la luz en los microscopios tradicionales. En este caso la luz llega por arriba y regresa hacia arriba, o sea, no atraviesa el espécimen. Este es nuestro aparato que tenemos en la Escuela Médico-Militar, aún en el Hospital Central Militar, con su hardware, que es muy extenso. ¿Y cuál es el antecedente científico? La inmunofluorescencia directa consta de lo siguiente. Tenemos un lugar a estimular, donde está el antígeno, un anticuerpo específico, el cual tiene un fluorocromo de un determinado color, rojo para la P53, verde para la NM23, y este rayo excitador finalmente va a ser recogido con un rayo de luz emitido por este proceso de inmunofluorescencia. Así tenemos nosotros que la proteína P53 se encuentra en el cromosoma 17, tiene un peso molecular de 53 kilodalton, y esa P53 se va a excitar, va a aparecer cuando rayos ultravioletas, cuando el oxígeno ha tenido una menor cantidad, cuando los virus atacan o finalmente un aporte deficiente de glucosa, va a aparecer esta proteína en la célula y finalmente va a intervenir en el ciclo de mitosis para finalmente crear una apoptosis. Si esta proteína muta, la P53, cuando hay una acumulación de proteína en el núcleo celular, altera su función
Y finalmente, en la patogenia del cáncer lo vamos a poder identificar en el 50% de los casos. Así tenemos nosotros la célula más P53, podemos inferir que vamos a tener un problema de cáncer. La NM23, igual, está en el cromosoma 17. Hay 5 variantes de las cuales nosotros utilizamos para este estudio la H1 y en ocasiones un poquito la H2 y tiene un peso molecular de 17.149 kilodalton. Tiene una actividad de difosfosinasa, finalmente para convertirse a ser junto con la exonucleasa, un desarrollo y una diferenciación. Así tenemos que un aumento en la NM23 nos va a dar una inhibición de la metástasis y una disminución de la NM23 nos dará un mayor potencial metastásico. Así tenemos nuestros 5 elementos, la microscopía confocal, nuestros paragangliomas estudiados, la P53, la NM23 y la inmunofluorescencia directa. Este conjunto finalmente nos plantea el problema. Es detectable la expresión de P53, la marco en rojo siempre, y la NM23, la marco en verde, en paragangliomas del cuerpo carotídeo mediante microscopía confocal. Esta expresión de P53 y NM23 en estos paragangliomas es detectable mediante la microscopía confocal. Justificación. Los paragangliomas carotídeos es el más frecuente en la cabeza y en el cuello. Ha sido poco estudiado y contamos nosotros con la tecnología. En este momento vamos a determinar esta expresión de estos 2 proteínas en el cuerpo carotídeo mediante la microscopía confocal. Vamos a analizar la expresión de los 2 en cortes histológicos y vamos a relacionar los resultados obtenidos con las características o tratarlos de inferir a las características clínicas del tumor. Este estudio fue un estudio experimental, retrospectivo y finalmente transversal. Incluimos casos de 1999 al 2006, casos que tenían bloque de tejido y casos con expediente clínico completo. Excluimos casos con datos clínicos incompletos, casos sin bloques de tejido o casos con tejido insuficiente. En el material contamos con la historia clínica completa, bloques de tejido incluidos en parafina, anticuerpos anti-NM23 y anti-P53, el protocolo para la inmunofluorescencia directa del Laboratorio de Histología de la Escuela Médico-Militar, un microscopio Axover 200 M-Size donado por la Fundación Arronte, Gonzalo Arronte, y una cámara integrada al microscopio HRKS 300. ¿Cómo lo hicimos? La epidemiología, finalmente la toma de fotografías con la inmunofluorescencia directa y el análisis estadístico. ¿Cómo hicimos esta inmunofluorescencia directa? Con una dilución en el P53 de 1 a 50 y con la NM23 de 1 a 100. Color rojo para el P53, color verde para la NM23. Metodología. En este corte de eosina, hematoxilina eosina, vean ustedes cómo de inmediato resalta, en este caso la NM23, color verde. ¿Cómo vemos la NM23? ¿Cómo la fuimos determinando? En su lado izquierdo de su pantalla tenemos el software de nuestro microscopio, todas las variantes para poder hacer los ajustes en la longitud de ondas de 3 láseres que utiliza este aparato, el cual estuvo de 490 a 525. En el caso de la P53, nosotros tuvimos láseres, también 3, 554 a 580 en longitud de onda. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nuestros resultados buscamos el tamaño de la masa tumoral, el lado del cuello, en lo que viene a ser la edad, para hacer la distribución de los grupos etarios. Tuvimos 7 con un tumor entre 0 a 5, tuvimos 5 entre 3 a 9 y así como lo pueden ustedes apreciar en las gráficas. Y la distribución por tiempo de evolución, menos de un año, 3 casos, de 1 a 5 años, 6 casos, de 6 a 10 años, 2 casos y uno de más de 10 años. En el caso de los hombres, vean ustedes la gran pero apabullante diferencia, 11 casos contra 1 en el caso de masculinos. Los resultados.
el 84% de los casos fueron positivos, controversial. La media de 12.6 células positivas por campo y un máximo de 49. En los resultados, nosotros vamos a ver que no hubo una significancia estadística. En el caso de las edades, del lado afectado, el tiempo de evolución y el tamaño del tumor, no tuvimos una significancia estadística remarcable en el caso de la P53. En los resultados de la NM23, en el 100% de los casos se pudo observar, con una media de 80.8 y un rango de 60 al 100%. Recuerden ese color verde. En estos resultados, igual no tuvimos una significancia estadística de acuerdo a todos nuestros parámetros que utilizamos en lo que es el lado afectado, las edades, el tiempo de evolución y el tamaño de la lesión. Discusión. La incidencia total acumulada de paraganglioma en la consulta externa del Hospital Central Militar fue del 0.016%. Se presentó siempre en la edad adulta. Predominó, como ustedes lo vieron, en el sexo femenino y no existe una relación de la expresión de P53 y NM23 con el tamaño, tiempo de evolución, edad o lado del cuello afectado. En nuestra investigación, el P53 se identificó en el 83.3% de los casos. En otros estudios de paraganglioma muy escasos de cuerpo carotidio, el P53 se ha identificado hasta en un 8.3%, muy diferente la cantidad. ¿Por qué? Pensamos, el método de detección utilizado en ese momento y los factores étnicos pudieron haber tenido alguna injerencia en ese sentido. En esta discusión, la NM23 fue detectada en el 100% de los casos. La expresión de esta proteína no ha sido estudiada en paraganglioma del cuerpo carotidio con suficiente cantidad. Y su expresión es nula en tejido normal y es hasta 75% en hiperplasias de cabeza y cuello. Se acepta la hipótesis propuesta en esta investigación. Existe una alta expresión de P53, volvemos a poner ese interrogante, y NM23 en paragangliomas del cuerpo carotidio en nuestra población de estudio. No existe una relación entre la expresión y las variables de estudio clínico del tumor. Y la perspectiva, cómo se asocian estas proteínas con el comportamiento del tumor. Aumento de P53, alto potencial de desarrollo de cáncer. Aumento de NM23, tenemos nosotros un efecto protector. Perspectiva. La diferencia en nuestros resultados con los de la literatura, por lo que respecta a la P53, nos llevó a continuar nuestro estudio para verificar nuestros resultados e incrementar el número de casos. Así tenemos actualmente un nuevo protocolo en el cual tenemos 18 casos con un maligno del 2007 a 2013 y tenemos ya resultados preliminares para concluir este trabajo. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Muy buenos días, señor académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, doctor Raúl Carrillo Esper, coordinador de la Comisión Científica de esta misma academia, doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, señor académico doctor Fernando Federico Arcaute Velázquez, nuevo miembro de esta honorable academia, señoras y señores. La Academia Mexicana de Cirugía me ha confiado el honor de hacer el comentario oficial al trabajo de ingreso titulado Expresión de NM23 y P53 en paraganglioma del cuerpo carotidio mediante microscopía confocal, cuyo autor, el académico doctor Fernando Federico Arcaute Velázquez, ha presentado al Comité de Admisión de la Academia Mexicana de Cirugía como trabajo de investigación que fundamenta su ingreso a esta honorable academia. El objetivo del mismo es, como su título bien lo indica, determinar con microscopía confocal la expresión de dos genes, NM23 y P53, en pacientes con paraganglioma del cuerpo carotidio. Es menester mencionar que los paragangliomas o tumores del cuerpo carotidio se presentan con una prevalencia relativamente baja en la población que habita a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su causa etiológica más conocida es la hipoxia crónica. La gran mayoría de ellos son tumores benignos y tienen curso indolente. Se caracterizan por estar formados por un ovillo vascular originado en la bifurcación carotidia. Su terapéutica es la resección.
Las secuelas que la resección, puede implicarle al paciente son las relacionadas a la lesión quirogénica de las estructuras anatómicas del área, principalmente déficits neurológicos de los pares bajos, 9º, 10º, 12º, y ocasionalmente síndrome de Claude-Bernard-Horner. La microscopía confocal se basa en la utilización de un microscopio láser que elimina el velo que en una imagen de microscopía óptica normal producen las regiones que se encuentran fuera del plano de foco, lo que permite observar tejido intacto, incrementar la resolución y hacer reconstrucciones tridimensionales. Por otro lado, y en relación a los genes estudiados, la familia de los genes NME ha cobrado gran interés debido a que actualmente se sabe que codifica proteínas multifuncionales responsables de la señalización, de la homeostasis y la progresión oncológica. De esta familia, los principales oncogenes son el 1 y el 2. Este último es el que en este trabajo de investigación es evaluado. Esta isoforma, la NM2, ha atraído enormemente la atención en años recientes debido a su potencial antimetastásico, de donde deriva su nombre NM, no metastatizante. Esto quiere decir que la presencia de este gen implica que la neoplasia en la cual se encuentra no tenga la capacidad de desarrollar el fenómeno conocido como cascada metastásica. Este concepto, que en teoría es maravilloso, implicaría que NM podría ser útil como factor de riesgo para el desarrollo de metástasis. Sin embargo, esta tesis no ha podido ser aplicada a la práctica, ya que como este gen, existen gran cantidad de proteínas involucradas en el proceso metastásico, de tal manera que la importancia y utilidad específica de cada una de ellas, de cada una de estas proteínas, incluyendo NM, no es conocida hasta la fecha. Podríamos concluir que la falta de expresión de NM no necesariamente implica la imposibilidad de metástasis a distancia debido a otros cofactores de señalización. Por otro lado, la proteína P53 es el gen que con mayor frecuencia presenta mutaciones en los pacientes con cáncer originado en el epitelio de las mucosas de cabeza y cuello. Su expresión además se ha asociado a resistencia a las terapéuticas oncológicas convencionales, principalmente a la radioterapia. Se sabe que P53 tiene valor como factor de riesgo, como pronóstico y como predictor de la respuesta terapéutica. En el presente trabajo de investigación clínica se evaluaron 12 pacientes con tumor del cuerpo carotídeo que aunque el autor no precisa, se deduce fueron sometidos a resección y evaluados con microscopía confocal para determinación de la expresión de estos dos genes, NM23 y P53. La media de edad fue de 54 años, fueron 11 mujeres y un hombre. De un total de 12 pacientes, 10, el 83%, expresaron P53 y todos, 12 de 12, el 100%, expresaron NM23. Con estos resultados se concluye que la microscopía confocal es útil para la determinación de P53 y NM23 y que la expresión de estos genes es alta en pacientes con tumores del cuerpo carotídeo. Difícil poder aplicar este hallazgo en la práctica clínica cotidiana y en el bagaje de conocimientos de los paragangliomas. Es interesante saber, por un lado, que la expresión de P53 ha sido asociada a tabaquismo crónico y que su alteración implica mayor riesgo de neoplasia de vías aerodigestivas superiores. Podríamos, pues, especular sobre la teoría de que el tabaquismo podría tener por esta vía, P53, una forma más de inducir cambios estructurales en el glomus que facilitaran su desarrollo crecimiento, y tener también un rol etiológico en este tumor vascular. También podría explicar el hecho de que la radioterapia no tiene efecto alguno en estas neoplasias, puesto que sabemos que la expresión de P53 implica radioresistencia. No tiene, pues, efecto la radioterapia en estos tumores, fuera de dificultar enormemente su resección cuando ésta se decide después de radiación. Esto justificaría la necesidad de resecar como única alternativa terapéutica a los tumores del cuerpo de carotídeo y descartar a la radioterapia como posibilidad terapéutica. Finalmente, y en relación a la compleja función de NM23, familia de los NME antimetastásico, lo único que podríamos decir es que la expresión de este en los tumores del cuerpo carotídeo
explica en parte, aunque no totalmente, la naturaleza indolente de estos tumores, que se caracterizan principalmente por su crecimiento solo local, que condiciona sintomatología por compresión de las estructuras vecinas, pero tiene una nula capacidad de enviar metástasis tanto ganglionares como sistémicas. Desafortunadamente, y debido a la escasa prevalencia de los paragangliomas carotídeos malignos, no se incluyó ningún paciente con estas características en el presente trabajo. Interesante hubiese sido saber si el espectro de expresión de estos dos genes es diferente en tumores malignos del glomus. Probablemente, y a guisa de crítica constructiva, faltaría saber en este trabajo si la clasificación de Schambling de los tumores del cuerpo carotídeo tiene alguna relación con la intensidad de expresión de P53 y NM23, ya que los tumores tipo 3 de esta clasificación tienen una marcada capacidad de adherencia a la adventicia arterial muy diferente a los tipo 1, tipo 2 de la misma. Mucho nos falta saber en relación a los tumores del cuerpo carotídeo. Por ejemplo, por qué en algunos pacientes es sumamente fácil la resección y otros requieren inclusive de un bypass carotídeo, en ocasiones supraclinoideo intracraniano, debido a la gran adherencia del tumor a la arteria carótida interna hasta su emergencia en la base del cráneo. ¿Por qué algunos tumores tienen un crecimiento mayor que otros y presentan una sintomatología marcada si finalmente histológicamente no tienen ninguna diferencia? Sin duda, factores genéticos y ultraestructurales aún desconocidos son la explicación. Estos hallazgos, la expresión de P53 y NM23, son pues interesantes para el conocimiento de estas neoplasias vasculares, y la microscopía confocal es una herramienta cuya utilidad en la práctica clínica, concretamente en la evaluación de los tumores del área cervicofacial, deberá de ser demostrada con el tiempo. No me queda más que agradecer nuevamente a la Academia Mexicana de Cirugía la confianza en mí depositada para hacer este comentario y felicitar al académico doctor Arcaute Velázquez por su ingreso a esta noble institución. Sin duda, será para el beneficio y beneplácito académico de la misma. Muchas gracias. Gracias.